Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y bueno, ayer tuvimos un rebote bastante interesante hacia la resistencia de los 106.133. De momento ha vuelto a rechazar el precio en esa zona porque estamos retrocediendo ahora hasta 104.973. Pero es buen movimiento el de ayer porque la vela iba bastante mal en algún momento del día y fue capaz de acabar en positivo. Así que bastante bien. Las noticias siguen siendo muy buenas. Vamos a comentar algunas de las últimas que hemos tenido, de las que hemos seleccionado, porque hay más. O sea, todo el rato salen constantemente nuevas noticias. Strategy ayer volvió a comprar más Bitcoin. No recuerdo exactamente la cantidad, eran 700 y pico, 790, 750, no lo sé. Pero también anunció que va a lanzar STRD, que es unas nuevas acciones preferentes, o sea, más acciones preferentes con otra denominación, disponibles para inversiones institucionales y algún seleccionado no institucional para, evidentemente, seguir comprando Bitcoin. Y siguen, y siguen, y siguen. No sé cuántas semanas seguidas llevan comprando. Evidentemente ya las compras van siendo cada vez menores, pero bueno, 700 y pico Bitcoin son muchos Bitcoin los que compró también esta semana y la siguiente seguirá comprando. Y hablábamos ayer de, del asunto de que los grandes inversores estaban comprando a los pequeños inversores y luego vamos a explicar por qué. Porque yo creo que tengo una idea de por qué el precio puede estar un poquito estancado a pesar de todas las compras institucionales, además de lo que decíamos ayer, ¿no? De que, bueno, los pequeños inversores van tomando beneficios, las empresas siguen comprando y a quién se le va a acabar antes lo suyo. ¿Se le va a acabar antes los Bitcoin a los pequeños inversores o el dinero a las grandes empresas? Yo creo que está claro que es lo que se va a acabar antes, ¿no? Los Bitcoin a los pequeños inversores, a los particulares que están tomando beneficios. Pero luego vamos a ver por qué creo que en esta zona se encuentra tantas dificultades el precio para subir a pesar de toda la entrada que están teniendo las empresas. ¿Por qué los particulares, además de pues, toma de beneficios parciales o lo que sea, que sí, eso es entendible, pero además de eso creo que hay algo más? ¿Por qué estamos frenados en esta zona? Y es porque, bueno, voy a decir el por qué, pero luego lo voy a explicar. Es porque creo que estamos en el punto en el que hay que quebrar el ciclo, al menos mentalmente. Ahora lo explicaremos. Vamos a seguir primero con las noticias y luego voy a explicar por qué estamos en el punto de quiebre del ciclo. Bueno, esta era la primera, lo de MicroStrategy. Vamos ya a cerrar. Tenemos otras tres más. Por ejemplo, esta que nos dice que Reitar Logtech, una empresa de Hong Kong, anuncia planes para adquirir 1,5 billones de dólares, o sea, 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Otra más que se suma a la fiesta. 1,5 billones, que no es poco. Hay veces que vemos noticias de una empresa ha comprado 20 Bitcoin. Bueno, vale. Esta va a comprar 1,5 billones de dólares en Bitcoin. 1.500 millones de dólares, ¿vale? O sea que es una noticia importante. Empresa de Hong Kong, ya no es solo de Estados Unidos, van saliendo de todos los sitios cada vez más. ¿Qué más? Esta empresa noruega, también otra empresa de otro sitio, Block Exchange, se convierte en la primera empresa pública de Noruega en hacer tesorería de Bitcoin. No sé cuántos va a comprar, pero va a comprar, que es lo que importa, que están tomando esa decisión. No solo es el hecho de la cantidad de Bitcoin que compren, es el hecho de comprar, aunque sea poco, en función de lo que tú puedes, en función de lo que la empresa puede. Una empresa es más grande o más pequeña y para una empresa comprar 8 Bitcoin puede ser mucho porque es toda su tesorería y para otra comprar 1.000 pues puede ser poco porque tienen muchísimo más, ¿no? Pero lo importante es la decisión. ¿Por qué la decisión? Porque están validando el activo. Lo están teniendo en cuenta y no solo lo están teniendo en cuenta para ver si compran o no compran, sino que lo están comprando, con lo cual han decidido que es un activo válido para tener en tesorería y lo están decidiendo muchas empresas. Salió la noticia ayer, por cierto, que Meta no quiere comprar Bitcoin. Yo creo que es una decisión que lamentarán. Las grandes empresas se están resistiendo. Vimos como a finales del año pasado Microsoft no quería, ahora Meta tampoco quiere, Amazon no sabemos nada, parece que tampoco de momento. En el momento que la primera de esas grandes empresas decida comprar Bitcoin, gana la partida a las otras. Y están jugando un juego peligroso, no metiéndose a Bitcoin. Porque la que lo haga primero gana y el resto va a perder de ellas.
se va a quedar estancada atrás. Pero bueno, es su decisión. Cada uno compra Bitcoin al precio que se merece, ya lo hemos dicho muchas veces. Y por último, esta otra noticia, los ETFs de Australia, comparando el ETF de Bitcoin y los ETFs de oro, multiplica por 60 la entrada de dinero en mayo, el de Bitcoin, que el del oro. Fijaros, han entrado 87,3 millones de dólares en el ETF de Bitcoin en Australia, el que cotiza en Australia, y el ETF de oro que cotiza en Australia solo ha tenido 1,5 millones de entradas. Ahí lo dejo, o sea, es clarísimo por dónde está apostando la gente. La gente está apostando por Bitcoin en el corto plazo y porque tiene más potencial, evidentemente, de revalorización. Bien, y ahora vamos a explicar eso que os comentaba, porque creo que es muy importante. Porque claro, todos estos días estoy dando vueltas a eso. Vale, sí, los particulares venden y tal, pero llevamos ya mucho tiempo en esta zona, mucho tiempo comprando las empresas, y es cierto que aunque solamente vendiesen un 10% de la cartera a los particulares, daros cuenta que prácticamente todo lo que hay en circulación hasta hace muy poquito lo tenían los particulares, menos lo poco que tenía las 4 empresas que habían entrado fuerte, que eran MicroStrategy, Block y alguna otra más, Mara y alguna otra. Salvo esas 4 que habían entrado, no, el resto estaba en manos de particulares, o bueno, los que estaban incautados por algún gobierno, ¿no? Pero la gran mayoría de los 20 millones de Bitcoin que hay en circulación estaban en manos de particulares, ¿no? Igual, pues yo que sé, 15 millones o teniendo en cuenta que hay perdidos 3 millones o así, pues 15 millones estarían en manos de particulares o 14 millones, ¿no? Hombre, pues aunque solamente se vendiese el 10% de eso para tomar beneficios parciales, la gente vendiese cada persona el 10% de su cartera, ya era 1.400.000, que es mucha cantidad de Bitcoin, y eso pues tiene sentido que hayamos estado tanto tiempo absorbiendo ese 1.400.000 o más, depende de cuánto sea la decisión de vender de cada uno, ¿no? Un 10-15%, podrían ser incluso 2 millones de Bitcoin a la venta en esta zona, de los que están tomando beneficios, aunque sea parciales, ¿no? Pero además de eso, porque nos hemos entretenido ya mucho tiempo aquí y yo creo que ya las empresas van comprando cantidades grandes, posiblemente las empresas ya se han acercado a comprar más de 1 millón de Bitcoins en estos últimos meses o más. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me di cuenta ayer que estamos en un punto en el que tenemos que quebrar el ciclo. Un ciclo que existe solo en la cabeza de los inversores particulares. Un ciclo de 4 años que en su momento existió, porque estaba vinculado al halving, pero que ya no existe. No existe, pero no existe desde hace tiempo. Lo que pasa es que los inversores particulares siguen pensando que existe. ¿Por qué siguen pensando que existe? Porque la última caída, la del año 2021, parecía que era el ciclo. Pero no era el ciclo. Si cogemos los gráficos de la bolsa, vamos a ver si tengo aquí, vamos a poner la bolsa. Este es el SP500. El problema que hubo en el 2021 fue este. Por eso nos ha quedado en la cabeza como que el ciclo de Bitcoin también se cumplió en ese año. Pero no se cumplió el ciclo de Bitcoin. Lo que pasa es que cayó la bolsa. Tuvimos caída de la bolsa muy fuerte y subida de tipos de interés. Y coincidió justo 4 años después del último ciclo de Bitcoin que fue provocado por los halving, que fue el anterior. ¿Vale? La caída del 2018, ese fue el último ciclo de Bitcoin relacionado con el halving, porque a partir de esta última caída, eso ya no fue ciclo. Fue que el Bitcoin ya se vinculó con los mercados tradicionales y como hubo una caída muy importante en las bolsas y una subida de tipos de interés muy fuerte, el mercado cayó. Por las quiebras también que hubo en el mercado de criptomonedas, incluido pues todo lo que pasó con Terra, con Luna, con Fiat Rose Capital, con FTX, etcétera, ¿no? Pero no era una caída de ciclo realmente. Entonces, como las personas aún piensan que existe ese ciclo de 4 años por esa coincidencia de que cayese justo ahí en ese año la bolsa, porque si la bolsa hubiera caído 2 años antes,
Bitcoin hubiera caído en esa época, 2 años antes, y ya la gente se hubiera dado cuenta que el ciclo no existía ya en ese momento, que se hubiera quebrado ya en ese momento la mentalidad del ciclo de las personas. Pero como estamos todavía pensando que hay un ciclo de 4 años en Bitcoin y ya no tiene sentido que lo haya, porque daros cuenta que el halving ya no aporta gran cosa. O sea, el halving aporta mucho cuando estás al principio de Bitcoin, porque se han minado, imaginaros, al principio de, no sé cuántos Bitcoins se minaron en el primer halving, pero imagínate, se minaron 6 o los que fueran. Claro, recortas eso, la emisión a la mitad y supone bastante. Pero cuando ya tienes emitido 20 millones y solo queda uno, y ese uno se va a minar en un montón de años, hasta 2140, el hecho de que se recorte la salida de la emisión de Bitcoin no es gran cosa ya para el mercado. Entonces no tiene que influir en un ciclo de 4 años como el que ha tenido hasta ahora. Pero eso la gente no es consciente por culpa de que la última caída pillamos un mercado bajista de la bolsa. Y entonces coincidió en ese año. Pero si este mercado bajista no hubiera estado aquí, si esto hubiese seguido subiendo aquí y la caída hubiese llegado aquí, Bitcoin hubiera caído aquí. Hubieran quebrado las empresas de criptomonedas aquí, porque aquí se hubiera disimulado todo. Si se hubiese seguido imprimiendo dinero, lo que pasa es que aquí se cortó la impresión de dinero, se empezó a subir los tipos de interés y provocó la caída y provocó la quiebra. Si aquí no hubiera pasado nada, si hubiera seguido imprimiendo dinero, todas estas malos actores que había, que estaban haciendo las cosas mal, invirtiendo el dinero de los clientes y tal, no hubiera pasado nada, porque como hubiese seguido subiendo todo, todas esas inversiones que hicieron con el dinero de los clientes hubieran salido bien, por lo menos hasta aquí. Y entonces hubieran caído aquí. Cuando empieza a drenarse la liquidez, si no hubiesen salido a tiempo de esas inversiones y no hubiesen devuelto el dinero a los clientes, las quiebras hubieran sido aquí y hubiéramos tenido una caída en lugar de 4 años después, 6 años después. Y la gente ya se hubiera dado cuenta que el ciclo de 4 años ya no existía. ¿Qué es lo que falta ahora? Que la gente se dé cuenta de eso. Por eso todavía hay mucha presión vendedora, porque todos están con la mosca detrás de la oreja de que es el final del ciclo, vamos a vender porque tiene que haber una corrección. Y hasta que eso no se vea claro que no va a ocurrir, y para eso tiene que pasar todavía posiblemente un año o más, porque el año que viene van a estar todavía con lo del ciclo yo creo que hasta final de año toda la gente va a estar, no, es que es el final de ciclo, es que es el final de ciclo. Claro, 2021, depende cómo lo mires, ya para el año que viene, en algún momento ya vamos a haber pasado de 4 años de ese ciclo. Pero la gente se va a seguir agarrando a eso. Y a la mínima corrección que haya del 20-30% van a pensar que es la caída del ciclo y que vamos a caer mucho y que va a corregir. Entonces van a vender. Esas son las ventas que están frenando el mercado y que están alimentando a todo lo que van comprando las empresas. Las empresas encantadas, por cierto, claro, de que la gente se crea que hay un ciclo de 4 años. Porque va a haber un montón de salida de particulares durante este año y el siguiente. Y eso es lo que va a frenar el precio y eso es lo que va a mantener el precio en esta zona durante mucho tiempo. Cuando esto se quiebre, porque todos los que ya han pensado que el ciclo está terminando y han vendido, entonces el precio se disparará, porque solo quedarán en el mercado los que realmente piensan que no va a haber caída de este ciclo, que no existe ese ciclo de 4 años, que ya pasó, y cuando solo queden esos en los mercados, más las empresas que siguen comprando, pues el precio se disparará. Y ahí es cuando los que han vendido pensando que es el final de ciclo se quedarán con la boca abierta, mandíbula caída, viendo cómo el precio se dispara y ellos esperando una corrección de ciclo que no se va a producir. Que se producirán correcciones como la que hemos tenido recientemente, del 20%, 25%, pero nada de tendencias bajistas. Correcciones típicas en un mercado alcista, caídas bruscas como la que hemos tenido recientemente en los mercados, porque es normal, hay siempre turbulencias, hay siempre volatilidad, pero no caída de ciclo. La caída de ciclo tocará cuando el mercado esté súper recalentado, cuando haya entrado un montón de dinero y se haya imprimido un montón de dinero en los mercados, la inflación esté súper alta y los bancos centrales se vean obligados a subir los tipos de interés a todo correr. Ahí es cuando se producirá la caída y no tiene por qué ser cada 4 años, puede ser cada 6, cada 3, cada 9.
porque ese ciclo, ya digo, no existe. Estaba vinculado al principio de la existencia de Bitcoin a los halving, porque tenía sentido. Cuando no había muchos Bitcoin emitidos y se reducía la emisión nueva a la mitad, tenía mucho sentido, pero cuando ya está prácticamente todo en juego, no tiene ningún sentido. Entonces creo que estamos en esa situación en la que se necesita quebrar el ciclo en la mente de los particulares para que se den cuenta que no tienen que vender Bitcoin en este precio. Porque mientras tengan en su cabeza que existe un ciclo de 4 años y que tienen que vender porque va a corregir, pues van a vender. Una parte importante de esos particulares que solamente pues se creen que el mercado se comporta de forma matemática y no es así. Si fuera tan fácil que cada X años hay una caída porque hay un ciclo, pues en la bolsa pasaría lo mismo. Cada X años diría, no, cada 5 años la bolsa cae. No. A veces cae cada 5, otras cada 8, otras cada 3. A veces hay un crack entre medio. Si fuera matemático, todo el mundo sería rico. Todo el mundo ganaría en bolsa. Sería facilísimo. Y no es así. Y lo más normal es que no se repitan los patrones de ciclos. Porque sería ponerlo muy fácil a los inversores. No lo van a hacer, desde luego. ¿Vale? Así que creo que es eso lo que pasa, que va a haber un quiebre de ciclo y es lo que estamos esperando para que el precio suba. Va a tardar meses seguramente, porque la gente va a seguir pensando durante todo este año lo que queda y durante parte del año que viene, casi hasta el final, se van a seguir pensando que estamos en final de ciclo. Entonces el precio subirá agónicamente. Subirá porque las compras son brutales de las empresas y poco a poco irá avanzando nivel tras nivel, pero no libremente, porque hasta que no vean los particulares, o hasta que no se salgan todos los que piensan que sigue existiendo un ciclo, o hasta que no claudiquen y se den cuenta que no hay ciclo, que caerá cuando el mercado tenga poca liquidez y punto, no cada 4 años como si fuese esto un reloj. Cuando se den cuenta de eso es cuando el precio entonces se disparará, porque nadie querrá vender o ya habrán vendido todos los que querían vender. ¿Vale? Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado, que como digo, se ha chocado con la resistencia, esa zona de 106.133. Empezó bien la semana porque, bueno, se dio la vuelta, venía además del fin de semana con subidas, con lo cual bastante bien, pero no termina de arrancar del todo otra vez, hasta que no supere los 106.133 con claridad, no como ayer que lo superó, pero ligeramente. Hasta que no supere ese nivel con claridad no nos iremos para arriba, pero en el momento que lo supere tendremos un salto muy importante que nos puede llevar incluso hasta 109.000. En principio tiene una parada en 107.800 más o menos, pero 109.000 también está en el objetivo en el corto plazo. Tenemos, ya sabéis, dibujado esto. Falta la zona de aquí que lo dejé en el mensual para que no nos molestase, pero la voy a dibujar ahora para que veáis cómo va, porque está haciendo más o menos lo que pensábamos. Es esta rayita de por aquí. Un segundo, a ver si la pillo. No. Aquí, vale. Vamos a ponerla ahora en el diario para que se pueda ver, luego la vuelvo a quitar. ¿Veis? Está recuperando un poquito, que es lo que decíamos que posiblemente haría. Oscilar aquí un poco. Seguramente se tirará unas cuantas semanas hasta final de este mes, de junio, y después creo que empezará otra vez a arrancar. Como digo, habrá altibajos, entonces cada vez que se acerque a la parte baja o tenga algún mechazo por abajo será buena ocasión. Cada vez que se acerque a la parte alta, pues a la zona de 109.000, 108.000 y pico, pues seguramente retrocederá un poco. Así que creo que ese será el comportamiento durante todo este mes. Y en gráfico, bueno, vamos a quitar ya esto aquí, lo voy a dejar en mensual para que no nos moleste, perdón, esto de aquí. El dibujito ese para ver cómo va luego en las próximas jornadas. Bueno, y vamos con el gráfico semanal, que de momento la vela no se define. Es muy pronto en la semana, no se define, pero es probable que volvamos a esa zona de 109.000. También la vela semanal nos está pidiendo envolver la vela anterior hacia arriba, en principio. Estamos aguantando por encima de las velas, como dije ayer, del 9 de diciembre, del 16 de diciembre, son semanales. Mientras aguantemos por encima de eso, bien. Si perdemos eso, entonces sí que puede entrar una corrección más fuerte y ahí entraría
la probabilidad de volver a perder los 100.000, que decíamos que es baja probabilidad de perder los 100.000, pero que no se puede descartar del todo. Yo lo que descarto, desde luego, y ya lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a repetir, descarto que volvamos a estar en 74.000 nunca más. Pero 100.000 todavía, pues en algún momento en el que el mercado se ponga tonto, pues no te digo yo que no podría llegar, pero es difícil porque entrando todo el dinero que está entrando, lo veo complicado que lo dejen caer tanto. Las empresas quieren comprar, hay muchas que te están diciendo que van a comprar 1.000 millones, como acabamos de ver, una 1.500. Hay estados de Estados Unidos que también han dicho que van a tener tesorería de Bitcoin y todavía no han empezado a comprar, y eso es mucho dinero como para permitirlo que caiga por debajo de 100.000, porque van a pelearse por comprar esos Bitcoin. Cuanto más baratos, mejor. Entonces no van a esperar. Si están comprando todas las empresas ahora en 105.000, 107.000, no es porque sean tontos esas empresas, es porque tienen claro que va a valer más. Entonces, si lo cae a 100.000, más razones para comprar. Si en 107.000 que están comprando estas empresas, MicroStrategy, Metaplanet, etcétera, tienen razones para comprar, en 100.000 tienen más razones para comprar todavía. Bien, gráfico horario. Pues como veis, ayer al final acabó tocando esa zona de 106.133, lo acabó incluso superando, pero rápidamente lo ha perdido y se ha vuelto otra vez a la zona de soporte, a la zona de 104.903, como marcábamos ayer, ese soporte importante. Vamos a ver si aguanta. Si aguanta ese soporte, volveremos a ir hacia arriba hoy. Tenemos dos resistencias en el gráfico horario, la primera ahí en 105.666, que corresponde con este nivel de aquí, o 650, bueno, más o menos esa zona, y la siguiente 106.133, y después está la línea anaranjada. Yo creo que se va a dejar pasar el tiempo estos días por aquí, seguramente. No sé lo que hará exactamente en el corto plazo, pero más o menos andará por aquí. Romperá de nuevo la línea de 106.133, se chocará con la naranja, volverá a caer seguramente, incluso algún punto por debajo, y después intentará romper ahí. Esto ya no sé si para el viernes o igual antes, depende de lo fuerte que esté la bolsa. Todo depende un poquito de cómo esté el resto del mercado, pero más o menos es lo que vemos que puede llegar a pasar. Y bueno, no mucho más que contar de Bitcoin. Ahora vamos ya con el repaso de las altcoins un poco por encima. Ya sabéis, la dominancia de Bitcoin ha caído un poco entre ayer y hoy, más que nada porque ha subido un poquito Ethereum, pero nada, no hay mucha vida detrás de Bitcoin en este ciclo y no creo que la vaya a ver, ya lo he comentado. Aave sí se comporta bien, es de las pocas que se comporta bien. Cardano rebota un 0,60, pero está lejos incluso del soporte anterior, que era los 680, que lo ha perdido. La moneda de Bitget recupera un 1,50%, bien después de la caída, pero la caída ha sido severa, o sea que le va a costar recuperar. BNB subiendo bastante bien, un 0,67, no sé si tendremos algún launch pool o algún airdrop pronto, seguramente sí. Está viendo muchos y hay muchas, ahora mismo hay tanto token en el mercado que salen muchísimos, entonces seguramente que habrá más recompensas. Ethereum es la que ha causado un poco la bajada de la dominancia de Bitcoin, con subidas un poco ayer y hoy. Se sigue manteniendo en esa zona, siguen intentando darle un poquito de fuelle, un poquito de marketing, pero a la larga, pues lo hemos dicho, lo importante es la actividad en la red. La actividad en la red ha subido ligeramente, pero no lo suficiente. O sea, de momento es muy poco lo que se utilizan todas las redes en general, y Ethereum en particular tampoco es especialmente que se esté utilizando mucho, ¿no? MicroStrategy subió y parece que tiene pinta de subir también. Puede estarnos anticipando un rebote importante de Bitcoin hasta la zona de 109.000, como hemos dicho. MicroStrategy se suele anticipar casi siempre. Solana sube un 2,07, rebota después de una caída importante, le está costando también mucha Solana. Hay mucha actividad en meme coins, pero cada vez son de menos capitalización, con lo cual no da tampoco demasiado juego para la red de Solana, ¿no? Que haya millones de monedas, pero que se negocien poquísimo
y que tengan una capitalización ridícula y que todo el mundo saque sus meme coins, porque todo el mundo puede sacar una meme coin. Hay gente que saca 100 meme coins al día. Pues bueno, pues está saturadísimo el mercado, ¿no? De vez en cuando alguna se comporta bien, pero si cada uno saca 100 al día, pues imaginaros, de 1000 que salgan, igual, bueno, de 1000 igual ninguna, igual de 5000 que salen, una o dos se comportan bien, ¿sabéis? No da para mucho más. Tron sube un 1,57 que va a su aire, tiene un gráfico muy raro. Y XRP sube un 0,39%, está en la resistencia, ha rebotado un poquillo, pero lo dicho, estamos esperando a los ETFs. En cuanto ocurran los ETFs, creo que ahí no hay mucho más que ver en XRP. Y nada, dejamos Bitcoin ahí en 104.915. El cierre de ayer positivo, después de recuperar toda la sesión, creo que es bastante significativo. Vamos a ver si hoy lo reafirma con una recuperación también en la caída que estamos teniendo ahora a la mañana y atacamos de nuevo 106.133. Si no, pues nada, habrá que esperar un poco más, pero en estos niveles yo creo que se está reconsolidando un poquito esa zona, y una vez que se consolide esos niveles saltaremos hasta 109, luego seguramente volveremos a tener algún retroceso, pero vamos a tener un mes bastante tranquilo en el sentido de que vamos a estar fluctuando arriba y abajo durante bastantes días. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada, y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás. Estilo hoy del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás.
Bitcoin el refugio, si siempre será